para conseguir completamente una documentación tan fidedigna, exacta y sobre todo tan bien planteada. Él habla como de niño, como les pasará a muchos de ustedes vereños, los que somos mayores, como de niño, oyó hablar del cura Galeote en Málaga. Y, lógicamente, la leyenda que nos pasa en todos los pueblos, cada uno lo hacía a su forma. Y él, creo, que ha hecho un acto de justicia en el sentido de que el hecho histórico, como debe de ser, quede aclarado y lo quede para siempre. Él empieza concretamente al partir al instante preciso en el que el cura, porque vamos a ir un poco hacia atrás, va planteando su situación para llegar a cometer el homicidio que cometió. Lo calificamos de homicidio si seguimos tratando, como después veremos, o lo tratamos de asesinato. Pero él, en concreto, lo que viene aquí es apuntar la realidad de lo que pasó. Era precisamente un domingo de Ramos, estamos ya casi en vísperas de ella. Era el 18 de abril de 1886. Hacía tan solo 9 días que se habían creado las cámaras de comercio. Estaba María Cristina de Regente y Mateo Praser de Sagasta, el presidente del gobierno. Pero lógicamente, aunque estaba aquí el gobierno liberal, la Iglesia tenía su peso. Y la Iglesia, como se comprenderá, es difícil que aceptase lo que había sucedido del asesinato del cura en concreto a su obispo. Había que buscar, indudablemente, la locura. La locura que la Iglesia lo busca, es que estoy ordenando un poco los papeles, porque me ha pasado ya más de una vez. No la conozco. Bueno, el suceso. Aquella mañana, las 10:30 de la mañana, en la calle Toledo, que donde estaba, se denominaba la Catedral de San Isidro, a lo lejos se vio venir el coche del señor obispo. La muchedumbre le abrió paso a su llegada. No olvidemos que estamos en 1886, donde la Iglesia tiene doblemente un gran peso. Todas las personas querían situarse estratégicamente para besar el anillo del prelado, y se agruparon en las escaleras. Monseñor descendió del carruaje y comenzó a subir las gradas del pórtico. Al poner el pie en el tercer escalón, ocurrió algo inesperado. Un sacerdote alto, moreno y de semblante extraño apartaba a la gente para acercarse al obispo. Pero ante la estupefacción de todos los sacerdotes y de todas las personas allí congregadas, con un movimiento rápido, este sacerdote, sacó un revólver debajo de su sotana y comienza a disparar a quemarropa al señor obispo, el que cayó en tierra. Y el asesino, el cura Galeote, lo único que expresó, fue rápidamente detenido, es: estoy vengado. En aquel momento la detención se produce lógicamente inmediatamente y hay una posición por parte de la Iglesia en aquella primavera de 1886 que lógicamente se conmociona ante esta noticia. Sobre todo, no solo la Iglesia, sino también en lo que sucede a todos los medios de comunicación y a la sociedad en general. Pero no solo a nivel de Madrid, sino a nivel de toda España. Imagínense ustedes, en lo que se refiere a Málaga, la trascendencia que tenía siendo el cura de nuestra provincia. Así, toda la prensa de España narra
día a día y durante un tiempo el acontecimiento. Fue un auténtico filón periodístico. Paralelo a ello, lógicamente, desde ese primer momento, el cura tiene que ser aislado y buscarse sobre él. El pueblo quería una especie de escarnio. Se le traslada a la cárcel Modelo, donde se negó a comer y a beber. Cosa curiosa en su habitación. Entonces en la cárcel había hasta celdas que se pagaban y estaban algo mejor que las que no eran de pago. Ahí tiene caso de pagado, pero lo digo para que veáis la curiosidad, que una de las primeras cosas que dispone este cura, parece ser que no se olvida de su Málaga, es colocar a la Virgen de la Victoria como la patrona de Málaga encima de su cama. Y cosa extraña en aquellos momentos, quizás por aquel carácter liberal que se planteaba, es cómo el cura va recibiendo también algunos anónimos económicos, anónimos con aportaciones económicas, que para aquel tiempo, por ejemplo, 100 pesetas era importante. O sea, que había quien apoyaba, desgraciadamente, la situación que se ha producido. La gran trascendencia que tiene todo esto es que hacía tan solo un año que se había creado la diócesis de Madrid. Entonces la diócesis pertenecía al arzobispado de Toledo y se segrega como obispado de Madrid, siendo Alcalá, San Madrid Alcalá. Y se nombra a don Narciso Martínez e Izquierdo, concretamente obispo de la diócesis, el que toma posesión en 1885, cuando se decide crear esta diócesis y poner a este señor como obispo, precisamente porque se pensaba que era una persona muy adecuada, dada la preparación constante que tenía para cuidar de la disciplina y costumbres del clero, de la que estaba muy falto precisamente la capital de España. La institución religiosa, que es de donde ya Paco nos va introduciendo después de narrar con la fidelidad que a él le caracteriza su rigor. Lo que va ahondando ya, y ya nos va haciendo ver para que nosotros también lo analicemos y contrastemos, es cómo la institución religiosa actúa. La Iglesia jugó indudablemente sus cartas. Imagínense en el año que estamos, 1886. Desde el primer momento tuvo claro que era preciso mostrar al cura Galeote como un loco. Otra cosa era mucho peor. Resultaba muy difícil explicar a la opinión pública que un ministro de la Iglesia, en un día sagrado como era el Domingo de Ramos, y a las puertas de un templo de la cristiandad, que se suponía que era la que hacía las veces de la Catedral de Madrid, matara a tiro a su superior, a un responsable pastor de almas. Toda una conmoción que ponía en solfa los crímenes, los cimientos, del edificio institucional, salvo si se llegaba a conseguir que se trataba de un demente. ¿Qué podía haber ocurrido tan grave para que un sacerdote católico tomara la decisión tan drástica? ¿Qué motivos tan fuertes tendría un misterio de Dios un ministro de Dios para asesinar a su propio obispo? Y en un momento y lugar tan señalado, solo cabía declararle asesino, que era la explicación más sencilla a todo esto. Porque salvar la imagen institucional de la Iglesia resultaba casi imposible de otra manera. El atentado de Galeote, efectuado a plena luz del día y a golpe de pistola en un domingo de Ramos, presentaba todas las características típicas de los magnicidios llevados a cabo a lo largo de los tiempos como reacción radical contra el poder, en este caso el poder establecido en la Iglesia. Y ahí nuestro querido amigo Paco es donde, facilitándonos toda la documentación necesaria, va haciendo los pertinentes análisis con esa propia documentación y nos va llevando sobre todo a los procesos que se va produciendo.
porque para neutralizar cualquier acto de subversión al orden social establecido por la Iglesia, se van a confabular tanto la Iglesia como la justicia, como la medicina mental. Y en ese juego, digo juego histórico de realidad, y en esa forma de narrarlo, encontramos este excelente libro en el que, permítaseme, además de ser un documento histórico, indudablemente, en el que ahonda en todo lo sucedido y lo plantea como corresponde, resulta que es un libro amenísimo, que si se quiere, y perdón, tiene el valor de la novela en la narración de una historia, en sus personajes y sobre todo en lo que nos enseña de un tiempo en el que muchísimas veces parece tan lejano, y yo creo que con siglo y pico, siglo y medio, no lo está, porque no sé, Paco, si llevo razón al decirlo, muchas cosas han durado, si no digo hasta nuestros días, porque sabe ser que puedan, muchas situaciones y planteamientos se han venido dando en ese sentido de que cada institución ha querido salvar los muebles y salvarse de no adquirir una responsabilidad que al menos le correspondería. El libro aporta una serie de documentación muy interesante, pero cuando Paco ha conseguido, lo que supone un gran trabajo, el contenido de las cartas que el cura Galeote empieza a dirigir y de donde se deduce, desde la primera a la última, de donde se deduce por qué actúa así, porque ese sentido que tiene del honor, yo ya no voy a entrar si lleva razón o lleva razón, eso le corresponde a ustedes como lectores, pero Paco ha conseguido ese contenido de las cartas que para mí son trascendentales para comprender esto de la historia e interesantísimas. Les voy a leer la última carta que Cayetano Galeote Cotilla escribe antes de llevar a cabo su acción homicida. Es una carta que escribe, esto pasó el 18, Domingo de Ramos, y esta carta, después de una serie de cartas que ya la ha dirigido al obispo y todo esto, es del 13 de abril de 1886, 5 días antes de que acontezca el asesinato, el homicidio. Y dice: al excelentísimo e ilustrísimo señor obispo de esta diócesis, muy respetado prelado, la fuerza de las circunstancias me hacen ratificar esta carta y molestar a vuestra eminencia ilustrísima para decirle que le juro, por la gloria de mi madre, que aunque mucho he ganado, me avergüenzo de haber dado tanta tregua a una cuestión que tanto afecta a mi honra. Reitero mis súplicas a instancia. Pasadas que sean 24 horas, sin haber resuelto mi cuestión, por lo menos en las condiciones que abajo expreso, me doy por contestar. Permítame vuestra excelencia y no dude que, no siendo así, me entrega la credencial de mi perdición y desolación de mi familia. O sea, lo tenía planteado y previsto. Él se sentara deshonrado por una serie de situaciones que se habían planteado y ya por última advertencia, aquel 13 de abril le dirigía la carta que no tuvo contestación. Que luego cartas curiosas que las daría prácticamente todos los importantes periódicos. A esto en el libro, las cartas son una colección de cartas interesantísima, que ponen la actuación de un personaje que bueno, el análisis lo harán ustedes, pone un personaje sin lugar a dudas singular. Entonces se inicia, se abre el juicio oral, fue el día 6 de octubre, perdón, el 29 de septiembre, acaba el 6 de octubre, y el juicio tuvo una expectación, imagínense si ahora estas cosas, en aquel tiempo, pues bueno, pues tuvo una expectación con trascendencia a toda España, y ni más ni menos que cuando se inician las sesiones, la afluencia de público era de 300 personas en la sala. Tuvo el tribunal correspondiente de que buscarse la sala más grande, casi así como si fuese la de Malacha, de buscarse la más amplia para
poder recoger gran parte de las personas que querían seguir por la trascendencia nacional que tenía el acontecimiento. Pero luego, parte de esto, Paco nos plantea también el desarrollo del juicio y entra en distintos análisis que son realmente vitales para comprender todo esto. Tenemos una cosa curiosísima que ya como abogado me permito introducir, y unas conclusiones definitivas del fiscal, en que resulta que el fiscal ni sí ni no, ni todo lo contrario. O sea, el fiscal no sabe si decir que es culpable o que está loco. Por una parte dice que es culpable porque estaba libre y tal, y por otra parte argumenta que está loco. Total, no sabía por dónde salir, al final lo declara loco porque parece ser que tenía conocimiento de lo que estaba haciendo, los antecedentes que se habían producido y la voluntad de llevar a cabo la acción. Pero claro, como la propia Iglesia no estaba de acuerdo y hay un movimiento, no tan solo por la Iglesia, sino de la sociedad, que no comparte el que sea condenado a muerte, después de ser apelada la sentencia al Supremo, que ratifica la sentencia, pues el movimiento de prensa y de sociedad hace que intervengan una larga serie de médicos, especialmente forenses y analistas, de los más prestigiosos, el mismo Colegio de Médicos de Madrid, y consiguen que se le declare definitivamente loco. Entonces, Cayetano, Galeote, Cotilla pasa exactamente al manicomio de Leganés. Y si mal no recuerdo, en el manicomio de Leganés, que permanece toda su vida, fallece también un mes de abril, creo que era el 8 de 1922, con 83 años. Toda esta historia, él la enfoca también, que es lo que nos interesa también a nosotros muchísimo, a aspectos concretos de su familia en Belén Málaga. De eso, vuelvo a repetir lo que había dicho antes, de que es un libro que no tiene, perdón la expresión, como decían muchas veces los escritores, desperdicio alguno, en el sentido de introducirse en él, y si quieren pasar una Semana Santa, desde el Domingo de Ramos hasta la Resurrección, realmente magnífica, con una historia que, como fue real, pero es una verdadera novela, le será amenísima. A todo esto yo quiero destacar de Paco su indiscutible entrega, su valor como historiador de rigor, de seriedad, pero quiero siempre cómo en sus obras, así tenemos estas obras como todas las demás, cómo en sus obras consigue que no se quede tan solo en lo que es una narración histórica fundamentada con su correspondiente documento, sino que hace una estructura de la obra realmente interesantísima. No tan solo para que el historiador pueda seguirla perfectamente, sino que para que la historia le quede la constancia como corresponde del más mínimo documento que puede avalar la realidad de lo que aporta históricamente, pero también de sus reflexiones, que en muchísimas ocasiones son realmente interesantísimas, porque indudablemente leyendo a Paco, de filósofo, no le falta tampoco nada, y analiza, aparte de su criterio histórico, cuando en reflexiones habla de la orfandad temprana de este sacerdote, de Cayetano Galeote, de la propia educación ambiental, se refiere también al obispo asesinado y cuenta su historia, la proyección que llevaba y cómo se cortó, de la misma ama de llave, Tránsito Dulca, de cómo se origina el problema, quizá en principio en la mente del sacerdote, pero también por una serie de situaciones que se le van planteando, que no sabe resolverlas quizá adecuadamente. Eso ya lo analizan ustedes. La locura de César. La actitud del gobierno, que en principio quiere resolverla rápido y se da cuenta que no puede y que tiene que hacerlo casi de acuerdo con la propia Iglesia. Galeote como la acción del poder establecido y que algunos, hasta masones y toda aquella situación, lo utilizaron un poco en contra de la institución eclesiástica. Y luego la reflexión final que nos lleva, creo, a compartir que la obra del cura Galeote no es otra cosa, ni más ni menos,
que una gran aportación para que entendamos una sociedad, la de finales del siglo XIX, que ha influido, desgraciadamente, en muchísimos aspectos en lo que es la historia de la primera mitad del siglo XX y que nos venía dada en tantas razones y en tantos planteamientos que quizás si entonces se hubiesen resuelto mejor, muchas cosas no hubiésemos evitado. Ahora, por fortuna, lo que no evitamos es tener un gran historiador de Málaga, tener una gran obra, y nosotros, Antonio y yo, la satisfacción de haber estado aquí una vez más con Paco, hablando de un libro de él y sobre todo de algo que supone una gran aportación para la cultura, la historia y nuestra querida Sanguía y Belmálaga. Muchísimas gracias. Buenas noches. Supongo que entenderán fácilmente porque tenía mucha ilusión en que buenos amigos... No se oye. Vamos a ver. ¿Ahora? Perfecto. La profesora Antonia Ruiz Oliva, que fuimos compañeros hace ya muchos años, bueno, no tanto porque... pero en fin, cuando hacíamos el CAP, bueno, Andrés, fuimos compañeros pues en aquel mítico periódico Sol de España, en el que él era redactor y yo era corresponsal en Vélez, y la verdad es que cuando hablaba del hermanamiento de Alhama y Vélez Málaga, me acordaba de que siendo alcalde don Alfonso López Moreno, se produjo el hermanamiento de las dos ciudades. La pena es que eso se quedó ahí, y es verdad, como él dice, hay tantas cosas que unen Alhama con Vélez Málaga. Piensen ustedes simplemente este argumento. Durante toda la Edad Moderna, siempre, y nos lo muestran los contemporáneos viajeros, siempre que se paseaban los europeos recorriendo nuestras tierras por Andalucía, hacían para unirse Málaga con Granada, hacían el recorrido Málaga, Vélez Málaga, Alhama y Granada. Y cuando volvían, ponían Granada, Alhama, Vélez Málaga y Málaga. Nada más que por eso ya sería suficiente que